Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas a esta sesión que como parte de las actividades de intercambio académico y movilidad que estamos desarrollando con otras escuelas y facultades nacionales e internacionales, hemos invitado a la Universidad Nacional de Colombia a participar en diferentes acciones. Unas de ellas tienen que ver con actividades académicas a los alumnos de maestría y doctorado, particularmente con los doctorantes. Están teniendo actividades presenciales y semipresenciales. Y también comparte con nosotros los profesores que vienen de visitantes a esta facultad, comparten con nosotros una conferencia, ¿sí? Entre otras acciones que se pudieran dar. Bienvenida, le damos la bienvenida en este marco a la maestra Elizabeth Vargas Rosero y me permitiré tomar algunos asuntos muy específicos de su currículum porque es muy amplio, pero hicimos una síntesis de este currículum. Elizabeth Vargas Rosero es enfermera en la Universidad Nacional de Colombia, maestra en enfermería con énfasis en salud cardiovascular en la universidad y doctora en comunicación de la Universidad del Norte. Es miembro del Grupo de Investigación de Cuidado de Enfermería al Paciente Crónico, Historia y Educación en Salud, y sus áreas de desempeño son la docencia y la investigación. Se centran particularmente en el cuidado cardiovascular, la cronicidad y la comunicación en materia de salud. Es miembro de la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau Internacional, capítulo Upsilon, representante de ACOFAEN ante el Consejo Técnico Nacional de Enfermería y actualmente se desempeña como vicedecana académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, Elizabeth, a la Facultad de Enfermería y Obstetricia, a este campus de nuestra universidad. Y bueno, pues es todo tuyo el auditorio. Adelante. Muchas gracias, doctora Zárate. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estamos aquí. Y bueno, quiero decirles que esta conferencia será grabada y se subirá a las redes sociales para quien tenga interés en poderla escuchar y después hacer alguna cita con la doctora. La vía es la doctora Sofía Pérez Humano para poderla contactar. Adelante, Elizabeth. Doctora Zárate, muchas gracias por la invitación. A la doctora Sofía, por supuesto, también, muchas gracias. Quiero en primera instancia, además de agradecer esta invitación, darles un saludo muy especial desde la Universidad Nacional de Colombia. La profesora Mabel Carrillo, la decana, quien ya tuvo la oportunidad también de compartir con ustedes, les envía un caluroso saludo también. Y por supuesto, no puedo dejar pasar la oportunidad para felicitarles por el logro de ser ahora la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Creo que es un logro muy importante que les permitirá un desarrollo permanente y potencial, ¿cierto?, en la disciplina. Así que tienen todo nuestra felicitación y beneplácito por este logro. Vale, cuando me pidieron conversar con ustedes acerca de cómo se podría aplicar algún modelo o teoría de enfermería a la práctica, pensamos con la profesora Mabel en que de pronto la mejor opción para contar a ustedes sobre esto que nos pedían es precisamente la experiencia de la construcción de un modelo de cuidado de enfermería desde la práctica. Este es un ejercicio que se hizo desde el Grupo de Investigación de Cuidado del Paciente Crónico de la facultad en una de las instituciones en las cuales hacemos prácticas tanto de pregrado como de posgrado, que es el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, pues voy a comentarles sobre los antecedentes del desarrollo de este modelo, las premisas con las cuales se desarrolló, el objetivo, el marco conceptual,
cómo se desarrolló el modelo en las distintas fases y los logros que se alcanzaron. Entonces, antes de empezar, quiero situar un poco, no sé si tienen ustedes la posibilidad o han tenido la oportunidad más bien de conocer Colombia, Bogotá. Bogotá está al centro del país, sobre la cordillera oriental, en una gran meseta, y Bogotá pues, es una ciudad que en este momento tiene alrededor de unos 10 millones de habitantes. Sobre este lado están los cerros orientales y por este lado está Monserrate, que de pronto si han buscado algo de las ciudades es un punto turístico de referencia, y un poco más hacia el sur está el Instituto Nacional de Cancerología, que es la institución referente del nivel nacional para la atención del paciente oncológico, desde los niños, ¿cierto? Desde la parte pediátrica hasta los adultos, por supuesto. Esta es un poco de la página de internet. Bueno, entonces quiero comentarles que, imagino, igual que ustedes, pues tenemos diferentes sitios donde realizamos nuestra labor de docencia-servicio. Uno de ellos, como les comentaba, el Instituto Nacional de Cancerología, en donde las enfermeras pues siempre han estado muy interesadas en saber cómo mejorar su labor y acción del cuidado. Por esta razón nos solicitaron apoyo a la Facultad de Enfermería y más o menos entre el año 2012 y 2013 se desarrolló un taller de planeación prospectiva para enfermería en el instituto. Este taller se trató, digamos, de unas reuniones, alrededor de 2 o 3 reuniones con profesionales de enfermería de los distintos servicios, de todos los turnos, pero también con el personal que era administrativo y directivo de la institución, para mirar cuál podría ser la proyección de enfermería en los siguientes años, dándose cuenta cuáles podrían ser las necesidades más importantes al respecto. De este taller se identificaron diferentes elementos para trabajar y se analizaron a través de una matriz IGO, una matriz de importancia y gobernabilidad. Y dentro de esta matriz, fíjense que aquí, en esta esquina superior derecha, salieron 2 elementos que eran de alta importancia y de alta gobernabilidad, es decir, que era lo que en primera instancia debía trabajarse, y es precisamente orientar o definir un modelo de cuidado de enfermería dentro del Instituto Nacional de Cancerología y favorecer los temas de capacitación o de educación permanente para las profesionales de enfermería. Entonces, en consonancia, en coherencia con el apoyo de la gerencia y de toda la parte administrativa del instituto, se logró determinar que lo que se necesitaba era definir un modelo orientador del quehacer de enfermería en el instituto que se articulara con el proyecto institucional pues, de esta organización. Menciono que la participación de la administración y gerencia del instituto fue muy importante, porque evidentemente para poder desarrollarlo pues se requería, digamos, de tiempos, de espacios también, de organizar algunos turnos, de algunos recursos, ¿cierto?, para que eso se pudiera realizar, con la finalidad, digamos, de comprender y cualificar la práctica. ¿Por qué se pensó que era necesario establecer un modelo? Un modelo, todos creo que sabemos que un modelo en enfermería nos permite dar un norte hacia dónde va enfermería, cómo se gestiona enfermería en la práctica, en la realidad, pero se pensó que era necesario que existiera un modelo que permitiera, por ejemplo, desarrollar las habilidades interpersonales, que mejorara la calidad del cuidado, que fortaleciera esa identidad profesional, que mejorara la satisfacción de los usuarios respecto al cuidado de enfermería y que permitiera concentrar la acción en lo fundamental. Porque no sé si aquí ocurre, pero en Colombia eventualmente ocurre que nuestras enfermeras pueden dedicarse un poco más a labores administrativas y no tanto a la labor del cuidado directo. Entonces, la idea de organizar este modelo también era permitir reorientar el cuidado para que estuviéramos realmente donde más se necesita. Y por supuesto que esto es algo muy llamativo para las instituciones, que también tuviese mayor costo-efectividad. Entonces, todos estuvieron de acuerdo en que debería realizarse un modelo, pero dijeron vamos a establecer unas premisas fundamentales para que eso pueda ser una realidad.
y no se quede únicamente, digamos, en el planteamiento. El primero es que no generara demandas adicionales a la práctica ni competir con esta. Es decir, que debían ser o debíamos ser capaces de generar el modelo, de hacer todo lo que fuese necesario para estructurarlo, pero sin afectar el funcionamiento, digamos, de las prácticas de la atención de los usuarios como se realiza. La invitación voluntaria que respondiera a patrones de lógica, es decir, aquí a ninguno, si bien tenía el apoyo, digamos, de la administración y gerencia del instituto, a nadie se le obligó a participar, sino que siempre fue a través de una convocatoria, una invitación. Que manejara un lenguaje sencillo y comprensible. En ocasiones a nosotros nos dicen que desde la academia hablamos en términos, ¿cierto?, que no son de los que se utilizan habitualmente en la práctica y entonces que por eso a veces no logramos hacer un match entre las dos cosas. Y finalmente que tuviera una articulación plena con el tipo de práctica que se realiza en el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces el objetivo que se planteó en el momento fue plantear y validar un modelo funcional de cuidado que permitiera abordar, direccionar y cualificar el cuidado de enfermería en el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces se estableció un marco conceptual, por supuesto, basándose en que enfermería es una disciplina profesional cuyo crecimiento se vincula al sentido que tenga su acción, es decir, depende, es una disciplina profesional, pero sobre todo se basa en su práctica. Y el desarrollo teórico se requiere para mejorar la práctica, comunicar y aplicar el saber, para probar, ampliar y renovar el conocimiento. Esto es lo que menciona Pamela Reed y se consideró como uno de los elementos que deberían ser trascendentales, ¿cierto? O transversales, perdón, al desarrollo del modelo conceptual. Y otra cosa que tuvimos en cuenta es que los modelos que orientan la práctica pueden surgir por dos mecanismos, deductivos o inductivos. Deductivos cuando tienen en cuenta ciertos otros modelos de cuidado que se han utilizado en otros espacios y tratan de aplicarse al contexto, y también modelos inductivos, que fue la vía que se utilizó en el Instituto Nacional de Cancerología, y que fue precisamente partir de la experiencia misma de quienes proveían el cuidado, de las enfermeras que cuidaban a las personas que estaban pasando por un momento, ¿cierto?, muy difícil, que es como el de experimentar o vivir con cáncer. Entonces, ¿cómo fue la metodología? Luego de que nos pusimos de acuerdo respecto a cuál iba a ser la forma en que se desarrollaría el modelo, es decir, utilizando esta estrategia inductiva, se plantearon 5 fases. La primera fase, que era un análisis de contexto, por supuesto, si es un modelo inductivo necesitamos situarnos en dónde se va a desarrollar, cuáles son las características de ese contexto, que involucraba desde lo institucional, el reconocer que era una institución pública del Estado, el tipo de pacientes que atendía, de dónde provienen los pacientes, quiénes son las personas que trabajan en el instituto y demás. El desarrollo, la fase 2, que era el desarrollo y aplicación de una guía para el análisis de las experiencias de cuidado, porque como les digo, se basó en esas experiencias. La fase 3, que fue el desarrollo inductivo del modelo. La fase 4, que fue su validación. Y la fase 5, que fue el desarrollo de indicadores basados en el modelo, para precisamente poder determinar si el modelo, ¿cierto?, había sido exitosamente implementado, digamos, dentro del instituto. Entonces, en la primera fase, que fue el análisis de contexto, les comenté que este es un trabajo que se realizó en conjunto entre el Grupo de Investigación de Cuidado al Paciente Crónico y las enfermeras del Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, se definieron 4 personas de la universidad, de este grupo de investigación, y 4 profesionales de enfermería del instituto, que eran, digamos, como el equipo base de investigación para el desarrollo del modelo. Entonces, dentro del instituto se escogieron enfermeras que tuvieran al menos 5 años de experiencia en el cuidado del paciente oncológico, aunque la mayoría de las personas que trabajan en el instituto tienen posgrados relacionados con oncología, pues se buscaba alguien que además del posgrado, ojalá pues tuviese la experticia, ¿cierto?, trabajando en el instituto. Entonces se hizo un análisis del contexto institucional, como les mencionaba, y se hizo una revisión de modelos teóricos o conceptuales orientadores de la práctica de enfermería. Pero ¿por qué hacer una revisión de esos modelos si ya nos habíamos definido por un modelo, digamos, de tipo inductivo?
porque de todas maneras dentro del conocimiento de la disciplina de enfermería hay elementos que nos sirven, ¿cierto?, que pueden dar orientación hacia cómo se puede desarrollar el modelo. Y es así como dentro de ese análisis que se hizo en ese grupo, se definieron los postulados de Boykin y Schoenfeld, que creo que ustedes conocen, las han escuchado, de la teoría de enfermería como cuidado, que nos sirvió como marco de referencia, puede decirse, para el desarrollo del modelo. Si ustedes recuerdan, para Boykin y Schoenfeld, el cuidado de enfermería no es el medio, sino la meta final del cuidado de enfermería, ¿cierto? Como lo plantea. Hay una definición de los conceptos metaparadigmáticos, pero tal vez lo que más se retomó de los planteamientos de Boykin y Schoenfeld para el desarrollo del modelo de manera inductiva fue precisamente ver que para ellas el foco donde se desarrolla el cuidado es la situación de enfermería. Es decir, el momento de cuidado tal y como es experimentado por la enfermera como por la persona que recibe el cuidado, que se plasma en una narrativa de enfermería donde se describe una situación de enfermería, era, digamos, el objeto central, ¿cierto? Los datos de donde iban a emerger el modelo de cuidado. Entonces, en este sentido, pues también era importante recordar la aceptación universal del cuidado como el centro del quehacer de enfermería para el Instituto Nacional de Cancerología. En la fase 2, entonces, se hizo una guía para análisis de las experiencias de cuidado. Entonces, ¿qué se planteó? Bueno, vamos a hacer situaciones de enfermería, pero bueno, las colegas no iban a estar, digamos, con mucha disposición para sentarse a escribir su experiencia. Entonces, lo que se decidió en el grupo es que se iba a entrevistar a las enfermeras. Y a las enfermeras se les hizo una entrevista, digamos, es una investigación cualitativa, por supuesto, se hizo una entrevista que partió de una sola pregunta, o sea, fue más una pregunta orientadora que iba en este sentido. Se le preguntaba a cada enfermera, se le decía, recuerde la experiencia más significativa que usted haya tenido en algún momento de su trabajo como enfermera en el Instituto Nacional de Cancerología. La experiencia más significativa en el cuidado de un paciente. Eso era. Y con esa pregunta, la colega empezaba a describir la situación. Decía, fue hace tanto tiempo, conocí a tal persona, fue en estas circunstancias, lo que ocurrió fue esto, médicamente estaba en esta situación, desde enfermería hicimos esto, bueno, y contaba por qué había sido una experiencia significativa para ella. Obviamente, tratábamos de buscar esas experiencias que fueran más exitosas, porque obviamente dentro de este escenario, y sobre todo en la oncología, hay personas que de pronto tienen algunas experiencias en las que de pronto se sienten un poco frustradas porque sintieron que no hicieron o no alcanzaron a hacer lo que de pronto podían haber hecho. Entonces, se realizaron 22 entrevistas, o sea, 22 enfermeras, se hizo una transcripción de las entrevistas, el equipo, digamos, de investigación la hacía y luego se volvía con las enfermeras para leer la transcripción y solicitar su aval, digamos, respecto a si se había consignado en la descripción todo lo que ella había comentado sobre su experiencia de cuidado. De esta manera, cada una de esas situaciones de enfermería, bueno, en total de esas 22, 17 terminaron en publicación de artículos. Ustedes saben que una forma en la que podemos, ¿cierto?, digamos, desarrollar el conocimiento de enfermería precisamente es a través del análisis de las situaciones de enfermería. No fue únicamente, digamos, en el artículo no se expuso únicamente la narración de la situación, sino el análisis de la misma, ¿cierto? Desde las visiones de enfermería, la postura filosófica, los conceptos metaparadigmáticos, las consecuencias, digamos, del cuidado de enfermería y demás. Y esos artículos fueron publicados. Esto que ya puedo ir mencionando que fue un logro, fue muy importante para las enfermeras, porque no sé si a ustedes les ha ocurrido o no, pero para las enfermeras el hacer consciente, digamos, su ejercicio de cuidado, los resultados que tiene ese ejercicio de cuidado, le dio como una visión distinta de su propio quehacer, es como una forma de reconocerse y de reconocer también el trabajo que otras colegas podrían estar haciendo, fuera de lo que, digamos, en la cotidianidad ocurre,
dentro de los servicios, en el cambio de turno, en la administración de medicamentos, la realización de curaciones y demás. O sea, saber que detrás de esa experiencia había algo, digamos, mucho más profundo que experimentaban las enfermeras y que seguramente también experimentaban sus pacientes fue supremamente importante. Y este fue el insumo que dio la oportunidad para identificar cuál era el modelo de cuidado de enfermería dentro del Instituto Nacional de Cancerología, ¿sí? Entonces, claro, una vez recogidos todas estas situaciones de enfermería, se hizo un análisis, como se hace en investigación cualitativa, en donde se resaltaron aquellas frases, ¿cierto?, que se consideraban como más importantes y que podrían describir cómo era el cuidado de enfermería en el instituto. Se definieron códigos nominales y categorías, agrupándolas, ¿cierto?, según cómo fueran teniendo, digamos, más sentido para ellas mismas. Y se definió finalmente 8 categorías que, digamos, son los componentes del modelo de cuidado en el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, el método que se utilizó fue el análisis de contenido. Aquí hay apenas algunos códigos descriptores para que ustedes puedan darse cuenta de esos elementos que se identificaron como esenciales para caracterizar el cuidado de enfermería en el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, por ejemplo, uno decía, cuando vuelve a reingresar, no había mucho que ofrecerle, pero lo que uno les da con amor les ayuda bastante. Entonces, esto, por ejemplo, se relacionó al afecto, porque las enfermeras llegan a tener tanto vínculo con sus pacientes y con sus cuidadores, sus familiares, que lo que sienten es eso, que lo que alcanzan a hacer por esa persona lo hacen con afecto. La enfermera se reconoce a sí misma como receptiva y eso, además de ser una cualidad, le agrada. Y aquí está hablando del autorreconocimiento, fíjense, incluso dentro de la misma entrevista, ¿no? Siempre tenía una sonrisa, un gesto de no desfallecer, siempre una esperanza de voy a estar bien, lo cual para nosotros reflejaba como el optimismo que incluso en estas circunstancias adversas podría resultar también como importante para el paciente. Mientras mantiene una total responsabilidad dentro del ámbito de su práctica, la responsabilidad también la caracterizaba. Lo importante es que la enfermera, independientemente del servicio donde se encuentre, se sienta perteneciente a una institución. Ya aquí fue muy importante también identificar ese sentido de identidad y de pertenencia con enfermería, pero sobre todo con la institución. Yo valoro mucho la vida. En el Instituto de Cancerología lo que más he aprendido es eso. Veo cómo los pacientes se esfuerzan por vivir, cómo ellos sienten que no se pueden morir porque no han hecho todo y se les está acabando la vida. La vida es grande y bonita en cualquier circunstancia. Aunque uno tenga problemas y dificultades, es hermosa. Esta se relacionó, por ejemplo, con el código de cuidar la vida. Entonces, aquí, como ustedes ven, están los códigos nominales que llevaron a la construcción de las categorías. Por ejemplo, para la categoría de cuidado recíproco están los códigos nominales que se asociaron al apoyo, comunicación, empatía, conexión, solidaridad, confianza, interacción, escucha y bueno, todos los demás que ustedes pueden ver allí. De esa manera entonces se construyeron cada una de las categorías. Entonces, el desarrollo inductivo del modelo precisamente se da al tener identificadas estas categorías y al hacer una descripción de ellas con base en los códigos nominales que las constituyen. Entonces, este desarrollo, como ustedes ven aquí estas categorías, entonces tenemos el ser de la enfermera y el quehacer de enfermera, que podríamos decir que están muy de la mano, las consecuencias del cuidado, la salud integral, las condiciones del paciente, la carga de la enfermedad, el contexto y el cuidado recíproco. Entonces voy a pasar para comentar algunas cosas apenas de cada una de estas categorías. Entonces, sobre el ser de la enfermera y el quehacer de la enfermera, se concluyó, por decirlo de alguna manera, que la enfermera que da un buen cuidado en el Instituto Nacional de Cancerología expresa su ser de manera asertiva y veraz. Mantiene la motivación, es curiosa, proactiva y recursiva con respecto a sus pacientes y sus familiares. Lidera con fortaleza, optimismo y valor, es sensible.
Su responsabilidad no solo refleja vocación, sino además un gran sentido de pertenencia. Esta enfermera da lo mejor de sí, tiene disposición, es paciente, persistente y perseverante. Entonces, aquí ya podemos empezar a notar algunos de esos elementos que caracterizan la enfermería o el quehacer de enfermería en el instituto. La reciprocidad en el cuidado. El cuidado que se vive en el instituto es de doble vía. Es un cuidado integral, cuida la vida, responde al llamado que hace el paciente y su familia. Da compañía, pero también se soporta en la confianza. En esta dinámica donde el otro es importante, se genera una adecuada comunicación, una verdadera escucha, una interacción con conexión, con presencia. Es además frecuente que la enfermera abogue por las personas cuidadas. Aquí las colegas fueron muy insistentes en decir en esas experiencias más significativas que sentían que no solamente ellas estaban cuidando, sino que a través de esa experiencia de cuidado, ellas también crecían como personas, ¿no? Por eso mencionaban la reciprocidad. Respecto a la salud integral, la salud en esta experiencia de cuidado, en donde la curación no siempre es posible, se vive como bienestar, como calidad de vida o confort. Los pacientes deben afrontar, asumir retos que incluyen la adherencia a los tratamientos, que algunas veces son muy difíciles, aunque se propongan superar barreras y autocuidarse. La independencia es definitiva para sentirse saludable y aparece como en ningún otro escenario un profundo sentido de espiritualidad que une al ser con una fuerza superior y les ayuda a replantear sus relaciones con ellos mismos y con los demás. Entonces, como se dan cuenta, para las enfermeras en el instituto podríamos decir que este es su concepto de salud. Saben que si no se puede recuperar completamente, por lo menos el confort y el bienestar es necesario, ¿cierto? Que tienen algunas barreras de pronto por superar para cuidarse, pero que el propósito es estar ahí con ellos, ¿cierto? Que se sientan saludables, pero además reconocen que la espiritualidad es esencial dentro de la vivencia de estos procesos. Consecuencias del cuidado. A través del cuidado recíproco se viven los valores institucionales, se aprende, se logra el cambio, desarrollo humano y sin duda el crecimiento mutuo. Se reconoce, incrementa a diario su habilidad, la enfermera misma se reconoce, incrementa a diario su habilidad para cuidar y fortalece su motivación profesional cuando además se siente reconocida institucional o profesionalmente. Esto se relaciona con lo que les decía, el hecho de que ellas mismas se reconozcan y que la misma institución a través de este ejercicio le haya dado un valor diferente al trabajo de la enfermera. Con el cuidado, cada logro puede ser un pequeño motivo de felicidad, de gratitud, de satisfacción y un pequeño paso que da mayor, seguridad. Respecto a las condiciones del paciente, el paciente y su familia son sujetos activos a quienes se les reconoce su autodeterminación, pero también sus necesidades humanas y se les respetan sus preferencias. La suya no es una situación individual. Los pacientes tienen o añoran a su familia y en especial hay un cuidador familiar que a pesar de prestar un fuerte apoyo, al igual que ellos, vive un gran sufrimiento. Y aquí hay una particularidad porque, como les decía, este es un instituto nacional que es referente para muchos pacientes en el país y entonces en muchas ocasiones están los pacientes en Bogotá, pero no pueden tener a su familia cerca. O hay familiares que vienen por temporada cerca del instituto a vivir en algunas residencias cercanas, pero en condiciones muy difíciles. Entonces, ustedes y yo todos sabemos que esta es una condición, siempre que hay alguna condición de enfermedad crónica en la familia, afecta, ¿cierto? Y si así sea una sola persona, afecta a los miembros de la familia, porque incluso tienen que cambiar, modificar sus roles y demás. Pues estas condiciones del paciente eran también, digamos, muy conscientes para las enfermeras dentro de su ejercicio de cuidado. El contexto de cuidado en el instituto se perciben por los pacientes, sus familias y los profesionales como un lugar privilegiado tanto por sus objetos terapéuticos como por el nivel de conocimiento técnico y capacitación continua que tienen sus integrantes y que reflejan en conocimiento humanístico y científico y en el trabajo en equipo que algunos perciben como compañerismo. Sin embargo, esta realidad es relativa y aunque muchos saben que requieren de la institución,
Algunos prefieren el cuidado en su hogar, donde a pesar de no contar con profesionales, por lo general tienen cuidadores múltiples y es un ambiente más familiar. El Instituto Nacional de Cancerología refleja el compromiso social con sus pacientes y familias. En su mayoría pertenecen a estratos bajos. En el entorno se reconocen redes sociales que los apoyan en su cuidado durante el proceso de su enfermedad y en algunos casos hasta el final de la vida. O sea, para las enfermeras también esto era algo muy claro. El instituto les puede dar muchas cosas a los pacientes, incluso también a las familias, pero generalmente los pacientes pues procuran estar en su hogar. La carga de la enfermedad. En la vivencia de la experiencia, por lo general el inicio de la enfermedad ha sido un suceso inesperado que muchas veces genera limitación, cansancio, deterioro y mutilación de tal magnitud que para algunos pacientes es como morir viviendo. Tanto los pacientes como sus familias viven un duelo, se reconocen vulnerables y manifiestan sus dificultades, sufrimiento y tristeza, y en ocasiones culpa por algo que ha pasado. Unos y otros reflejan sentir la carga del cuidado. La magnitud de las vivencias involucra también a las enfermeras, quienes al percibir la carga se perciben vulnerables. Esto sirvió también para identificar cómo las situaciones de cuidado que tenían que vivir todos los días las enfermeras también podría afectarles. Luego de ello, pues se establecieron las relaciones entre las diferentes categorías que, digamos, llevaron a la definición de los supuestos de este modelo. Recuerden ustedes que cuando establecemos un modelo, ¿cierto? Aquí que hay categorías, hay unos conceptos, se definen también unos supuestos, ¿cierto? Lo que me permite, digamos, establecer la relación entre ellos. Entonces, se establecieron los siguientes supuestos del modelo. Primero, la cualificación del talento humano favorece el cuidado. Eso es indiscutible. Y por lo que expresaron las enfermeras también dentro de su misma experiencia, es evidente para ellas. Con el apoyo de las redes sociales, el cuidado es posible. Obviamente estamos refiriéndonos a las redes sociales humanas en ese momento, no a las redes sociales ahora como las conocemos. Es decir, el contar con las personas que rodean al paciente es posible ejercer el cuidado. El cuidado es interdisciplinario. Entonces, si bien aquí se hacía una identificación y exaltación por el cuidado que se hace desde enfermería y el modelo está orientado, digamos, específicamente al cuidado de enfermería, se identificaba también como esencial el trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Para que pudiese ser exitoso. El cuidado cualificado hace parte del ambiente, es decir, que fuese también que se percibiera como permanente. El ambiente favorece el cuidado continuo, por supuesto. El reconocimiento institucional y profesional gratifica a la enfermera. En ocasiones es algo que no tenemos muy en cuenta, incluso dentro de nosotros mismos como colegas. Ese reconocimiento es absolutamente necesario. Ser y sentirse parte del ambiente genera compromiso. No es necesario, digamos, como otro tipo de llamados de atención, otro tipo de consignas, sino que el sentirse reconocido, el sentir que se hace parte del ambiente hace que las colegas quieran dar más de sí dentro de esa misma acción de cuidado. La salud vista integralmente transforma el ambiente, porque obviamente no se está pensando únicamente en una acción puntual, ¿no? El ambiente expresa las consecuencias del cuidado. Hay gratitud con el instituto y sus redes de apoyo. El ambiente favorece los retos que asumen los pacientes y sus familias. Estar en el ambiente genera o apoya el bienestar y en el contexto se mira integralmente al paciente y su familia. Entonces, al final, en conjunto con las enfermeras en el instituto, se definió como un esquema que podría, mostrar cuál sería este modelo de cuidado del Instituto Nacional de Cancerología. Ellas empezaron por decir que esto ocurre dentro de un contexto, el contexto de cuidado, que para ellas es el contexto del Instituto Nacional de Cancerología, que llegan los pacientes y sus familias con una carga de la enfermedad, algunos, digamos, apenas iniciando en su diagnóstico, pero otros que pueden llevar mucho más tiempo con él.
pero que se enfrentan, digamos, cuando llegan al instituto, pues se encuentran con la enfermera que a través de esas características que hemos denominado del cuidado ofrecido por enfermería en el instituto, pues les permiten llegar a ese concepto de salud integral. ¿Recuerdan que estábamos hablando antes del concepto de salud integral? Como esa sensación de confort, de bienestar, ¿verdad? Del bienestar espiritual también. Entonces es lo que hace la enfermera por la familia, para que tengan o alcancen esa salud integral. Pero si ustedes ven, aquí también hay unas flechas que van y vienen entre el paciente, la familia y la enfermera. Y esto es porque se reconoce esa reciprocidad, ¿cierto? Eso que también los profesionales de enfermería ganan, digamos, con la experiencia de cuidar a personas, digamos, en esta condición. Entonces, para ellas, este esquema reflejaba lo que el Instituto Nacional de Cancerología hacía. Entonces, ¿cómo se validó el modelo? O sea, se plantearon los supuestos, se hizo el esquema, se comentó, ¿cierto?, cómo podría funcionar. Y entonces se validó el modelo con 22 participantes con diferente tipo de vinculación y generaciones de personas que trabajan allí. Fíjense que no lo comenté, pero claro, en Colombia tenemos, digo lamentablemente, todavía distintos tipos de vinculación. Hay enfermeras, digamos, que se vinculan directamente con la institución, pero muchas otras tienen algo que llamamos como órdenes de contratos laborales por un término pequeño, pero incluso para aquellas que no tenían esa ganancia de la estabilidad en el trabajo, el solo hecho de trabajar con personas en esta situación, pues hacía que también se reflejaran, digamos, dentro del modelo. O sea que la contratación en este caso no tuvo que ver, digamos, en la forma en la que se experimentaba el cuidado ahí. Estas 22 participantes expresaron de manera positiva, señalando que el planteamiento teórico reflejaba el contenido de sus narrativas. No hubo ninguna expresión de desacuerdo parcial o total con el modelo. Y expresaron cosas como estas: por fin estamos visibles. Este modelo da color a lo que hemos hecho durante mucho tiempo y no sabíamos cómo comunicar. Esto es muy emocionante, incluso a llegar al llanto. Es así como ustedes lo reflejan. Este trabajo es así, gracias. Muchas gracias por apoyarnos con este desarrollo que de verdad refleja la fortaleza que se puede adquirir entre la docencia y la asistencia cuando se tiene un fin común. Hemos soñado con hacer algo propio con base en nuestra práctica y acá lo vemos reflejado. Esto es propio del Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis sobre estas expresiones porque fíjense que fue tan importante para las enfermeras del instituto que incluso en una de las visitas que tuvimos de acreditación, me imagino aquí también ocurre igual, a nuestros pares acreditadores que siempre buscan ir a alguna de las instituciones donde realizamos prácticas, las llevamos al Instituto Nacional de Cancerología. Y ellas tuvieron un gesto que nos pareció hermosísimo. Y es que en el momento en que se encontraron con los pares, llevaron una matera, no sé cómo le digan acá, una matera, una mata, ¿cierto? Pequeñita, una planta chiquita, una maceta pequeña. Y entonces empezó una de ellas a decir, bueno, esta mata simboliza lo que la Universidad Nacional, empezando por la profesora Beatriz Sánchez, hicieron aquí en el instituto. Ellas sembraron la semilla aquí y empezaron a hacer como una analogía, bueno, algo muy metafórico respecto al trabajo que se había hecho y resultó hermoso. Hermoso, ellas llorando, incluso las pares acreditadoras también con el ojo aguado de la emoción, porque en realidad para ellas fue muy importante ver reflejado el trabajo que todos los días hacen, plasmado, publicado, que se fuera reconocido, ¿cierto? Como les digo, en parte de autorreconocimiento, pero también para ellas. Bueno, en el desarrollo de indicadores, pues esto queda muy bonito dentro de la expresión, pero esto hay que llevarlo, digamos, a la práctica, hacerlo evidente. Si este es el modelo, debe poder expresarse de alguna manera. Y en este caso, pues entonces se definieron indicadores. Indicadores que tienen que ver, por ejemplo, como esto que se decía de los supuestos, el ambiente favorece el cuidado continuo, y entonces aquí se estableció, por ejemplo, los planes de egreso. Antes, digamos que se trabajaban de una manera informal, más bien, y luego ya después de este ejercicio se empezaron a organizar los planes de egreso y el seguimiento que se hacía telefónicamente a los cuidadores. Ustedes pues allí pueden verlos
cómo se establecieron, ¿no? El paciente mira integralmente al paciente, perdón, el contexto mira integralmente al paciente y su familia. Entonces aquí se veía, digamos, cómo los pacientes necesitaban también tener esos cuidados que fueran especiales para su situación particular y se fortalecieron los grupos, digamos, de cuidado según el tipo de cáncer, por ejemplo. En el instituto y sus redes de apoyo tienen en cuenta tanto a los pacientes como a sus familias. Entonces aquí estaba el plan de egreso, pero también se construyó el programa de Cuidando a Cuidadores, que no sé si ustedes también lo conocen dentro de la Universidad Nacional. El grupo de cuidado al paciente crónico generó el programa de Cuidando a Cuidadores, que ya tiene una marca registrada. Se han capacitado a muchos cuidadores en el país y también, incluso aquí en México creo que también, para fortalecer la labor del cuidador familiar dentro del proceso de cuidado de un paciente con enfermedad crónica. Entonces, en esta fase pues, de desarrollo de indicadores, lo que se buscó era que se pudiera documentar la experiencia de cuidado en el primero, que haya crecimiento del profesional de enfermería, que se establezcan los planes de cuidado de egreso y transición, que el talento de enfermería brinde información oportuna y efectiva a los pacientes, que se dieran los programas especiales, que se aliviara la carga del paciente por parte de enfermería, que la carga de cuidado de los cuidadores también fuera aliviada por enfermería, que se diera un cuidado integral de enfermería y planes de cuidado de enfermería que reflejan promover la autonomía. Recuerden ustedes que ellas expresaron que para los pacientes dentro de ese concepto de salud era esencial el sentirse independientes, autónomos. Entonces, pues se establecieron hojas, ¿cierto? Registros para el seguimiento de los indicadores. Y bueno, aquí apenas les voy a mostrar algunos de esos indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este primero que era el talento humano en enfermería documenta su experiencia de cuidado oncológico, pues al final, digamos, publicaron 26 artículos científicos y se participó en diferentes eventos, las mismas colegas, o sea, no tanto las profesoras del grupo, por supuesto con el acompañamiento nuestro, pero fue más, digamos, en la participación de ellas como autoras de sus experiencias, de ellas exponiendo en una ponencia lo mismo, ¿cierto? El cuidado de enfermería, el cuidado integral de enfermería en programas especiales a pacientes con cáncer. Entonces, aquí están las unidades de estos programas especiales, la clínica de heridas y terapia enterostomal, la educación, cuidado paliativo, radioterapia, unidades funcionales, hemato-oncología, y pues aquí era precisamente cuántos de estos pacientes eran atendidos por enfermería en programas especiales y cuántos de ellos pues requerían esa acción de cuidado. El otro es la carga de los cuidadores aliviada por enfermería. Esto se hizo a través del programa, como les menciono, Cuidando a Cuidadores. No sé si para ustedes es familiar este muñequito que hace mucho tiempo simboliza nuestro programa y esta experiencia, por supuesto, también se compartió. Entonces, ¿qué identifican las personas en el instituto, los colegas en el instituto como logros de este modelo? Es posible hacer el análisis de aspectos epistemológicos y ontológicos de la disciplina profesional de enfermería a partir de las situaciones de enfermería, tal como lo postularon Boykin y Schonhofer, ¿cierto? El análisis transversal de las situaciones de enfermería respalda la propuesta del modelo de cuidado de enfermería en pacientes con cáncer y sus familias en el instituto. Estas son fotos de algunas de esas sesiones que les comento. El abordaje cualitativo permitió inferir un modelo funcional. El modelo es único, pero la metodología es replicable en otra institución. De hecho, después de este ejercicio de varias instituciones, se comunicaban con las enfermeras del instituto, pero también con nosotros para buscar el desarrollo de los modelos de cuidado de sus propias instituciones. Las sinergias que generan la asistencia y la educación para fortalecer la práctica de enfermería se hacen visibles en el ejercicio de esta naturaleza. Hay unificación de información, casi que podríamos decir que todos empezamos a hablar un lenguaje, el mismo lenguaje, ¿cierto? Lo que antes veíamos nosotros como desde la academia, que hablábamos de las situaciones, de los conceptos, de los supuestos, ¿cierto? Ya empieza a ser familiar para ellas y lo entienden desde la práctica, lo asumen desde la práctica. El reconocimiento de las enfermeras que conforman los programas especiales y de la enfermería en general en el instituto
Todo el mundo dice enfermería es supremamente importante dentro de las instituciones, pero el que haya un modelo, ¿cierto? Y que es funcional, que sea funcional, es un reconocimiento verdadero, digamos, a ello, y por supuesto eso implica la visualización del pasado, presente y futuro de la proyección de enfermería. Y estas pues son algunas de las fotos de los momentos en que se construía el modelo de cuidado. Eso quería contarles. Muchas gracias.